Bien, vamos con un segundo vídeo en el que volveremos a analizar diferentes tipos de tejidos animales, diferentes fotografías de tejidos animales vistos al microscopio para intentar encontrar las características más importantes que nos pueden ayudar a diferenciar un tejido de otro. Bien, aquí tenemos la primera micrografía y en esta micrografía vemos dos partes muy diferenciadas. Por una parte tenemos este tejido de la parte superior, que está formado por muchas células pegadas unas a otras sin dejar prácticamente espacios entre ellas. Vemos núcleos apegotonados, células sin dejar espacios entre ellas, mientras que en la parte inferior vemos un tejido mucho menos denso, con mucha menos densidad de células, con células mucho más separadas entre ellas. Aquí vemos un núcleo, aquí otro, aquí otro, aquí otro, células separadas, y en algunas zonas pues incluso se intuye material fibrilar, un gran espacio entre las células. Con estos dos datos pues podemos deducir fácilmente que la parte superior es un tejido de naturaleza epitelial, es un tejido epitelial. Mientras que la parte inferior es claramente células con muchos espacios entre ellas, material fibrilar por el medio, pues es un tejido conjuntivo. Dado que no hay una gran cantidad de fibras, podemos deducir que es un tejido conjuntivo laxo. Si la densidad de fibras de colágeno hiciese que se viese una gran cantidad de fibras, pues hablaríamos de tejido conjuntivo denso. Bien, vamos a por el tejido epitelial, vamos a por la parte superior. Sabemos que los tejidos epiteliales se caracterizan por dos cuestiones diferentes. La primera, por el número de capas que lo componen, y la segunda, por la morfología de las células que componen estas capas. Lo primero que vamos a mirar es el número de capas. Aquí vemos núcleos en la parte inferior. Vemos núcleos en la parte inferior del tejido y vemos núcleos en la parte superior del tejido. Esto inicialmente nos podría hacer pensar que se trata de un tejido epitelial estratificado. Pero si analizamos con calma el tejido, vemos que si bien las células de la parte inferior no alcanzan la parte superior del tejido, por ejemplo aquí vemos claramente una célula que está en la parte inferior del tejido y no alcanza la parte superior, todas las células de la parte superior del tejido acaban llegando a la lámina basal. Es decir, tenemos aparentemente varias capas de células, pero igualmente tenemos una capa de células en las cuales algunas, como estas, nacen en la base del tejido y llegan hasta el ápice, mientras que otras, como esta o como estas de aquí, se encuentran en la base del tejido y no alcanzan la zona apical. Es decir, parece tejido estratificado, pero no lo es. Cuando tenemos un tejido epitelial que parece estratificado, aunque igualmente es un solo estrato, pero con células de diferente tamaño, hablamos de tejido epitelial pseudoestratificado. Epitelio pseudoestratificado. Etimológicamente, el epitelio estratificado significa literalmente falsamente estratificado. Y es literalmente así. Parece estratificado, pero igualmente no lo es. Es un tejido formado por una sola capa de células. Clásicamente, todos los tejidos pseudoestratificados están formados fundamentalmente por células alargadas, por lo cual podemos decir que es un epitelio pseudoestratificado cilíndrico. Aunque no hace falta indicarlo porque todos los epitelios pseudoestratificados tienen células de morfología columnar, es decir, están formados en su mayor parte por células alargadas. Otra cosa a tener en cuenta es esto que vemos aquí, o o incluso en alguna célula de por aquí, aunque donde con más claridad aquí se ven son aquí. Estos son células caliciformes, son células que se encargan de fabricar secreción y verterla a esta zona de aquí, que será la luz de un tubo con el que está conectado el tejido epitelial. Es decir, son glándulas unicelulares, se denominan, como ya indicamos,
células caliciformes. Caliciformes viene de que tienen forma de cáliz. Son glándulas unicelulares. Otra cuestión que llama la atención de este tejido es este penacho que cubre toda la parte superior del tejido. Salvo justamente encima de las células caliciformes, vemos que todas las células epiteliales en la parte superior están cubiertas de una especie de pelos. Estas vellosidades que encontramos encima del tejido corresponden a cilios. Bien, ¿y para qué sirven los cilios de este tejido? Cilios y flagelos suelen asociarse con movimiento. Cuando encontramos células aisladas con cilios o con flagelos, la función suele ser hacer que la célula se mueva o se desplace, pero cuando un tejido como este, que está fijado a otro tipo de tejidos, que obviamente no va a tener capacidad de movimiento, cuando un tejido de este tipo tiene cilios, pues se debe fundamentalmente a que los va a usar para mover el medio externo. Bien, si aquí tenemos células caliciformes, es decir, células que segregan sustancias al exterior, es fácil deducir que los cilios van a ser los encargados de mover estas sustancias que las células caliciformes han vertido al exterior. De hecho, este tipo de epitelio pseudoestratificado con cilios en la parte superior es muy, muy típico del aparato respiratorio, de los tubos del sistema respiratorio. Las células caliciformes son las encargadas de fabricar mucosidad que se va adhiriendo a la parte superior del epitelio, y los cilios van empujando la mucosidad, haciendo que se desplace normalmente hacia el tracto superior del tubo respiratorio para que acabe desembocando en el digestivo. Esta zona de aquí, como decíamos, es tejido conjuntivo. Tejido conjuntivo laxo, aquí es muy difícil diferenciar tipos celulares. De hecho, no me atrevería a decidir qué tipos celulares se pueden distinguir en esta masa de células separadas unas de otras. Sí que parece que aquí encontramos un vaso sanguíneo, por ejemplo, posiblemente aquí otro. Y si esto es un vaso sanguíneo, esto posiblemente es una célula endotelial. Pero dadas las características del tejido, es mejor quedarnos sencillamente con la idea de que es tejido conjuntivo laxo y que está formado por células separadas unas de otras y fibras ocupando este tejido. Recordemos que este tejido tiene vasos sanguíneos, mientras que el tejido epitelial siempre es avascular, por lo cual el encargado de nutrir el tejido epitelial va a ser precisamente este tejido conjuntivo de la parte inferior. Bien, segunda foto. Aquí vemos una masa de células separadas unas de otras. No apreciamos matriz extracelular de ningún tipo, no hay fibras. Esto se debe a que en este tejido la matriz extracelular es un líquido, por lo cual no es en absoluto visible, ya que esto que estamos viendo es claramente una preparación de sangre, es decir, tejido sanguíneo. En el tejido sanguíneo vamos a encontrar un tipo celular que es especialmente abundante. Estamos hablando de todas estas células. Células redondas, con una zona central más clara, pues fundamentalmente porque está menos engrosada, pero carentes de núcleo. Igualmente son células muy simples morfológicamente, están formadas pues por un citoesqueleto bastante complejo, pero carecen totalmente de orgánulos. Son los eritrocitos o glóbulos rojos, son con muchísima diferencia las células más abundantes de la sangre, pues más del 95% de la sangre va a ser siempre glóbulos rojos, eritrocitos, y son los encargados de transportar el oxígeno por la sangre. Son literalmente sacos llenos de hemoglobina. Aquí vemos dos células nucleadas, una por aquí y otra por acá. Estas dos células nucleadas son células defensivas, son lo que llamamos leucocitos. Ambas forman parte de la familia de los leucocitos, aunque las características de ambas células
son lo suficientemente diferentes como para decidir que son dos tipos de leucocitos totalmente distintos y con funciones también bastante distintas. Todos los leucocitos llevan a cabo funciones defensivas, pero defienden el cuerpo de manera diferente. Esto que vemos aquí es una célula que prácticamente no tiene citoplasma. Vemos que el citoplasma es muy denso, de un color muy oscuro, y que la mayor parte del citoplasma está ocupado por el núcleo. Este tipo de células son lo que llamamos linfocitos. Los linfocitos son células defensivas que hay varias familias de linfocitos, pueden tener varias funciones. Quizá la más característica es la fabricación de anticuerpos. Los linfocitos B son los encargados de fabricar anticuerpos, que son sustancias químicas defensivas. Hay otros linfocitos que se encargan de ataques químicos a células invasoras. Esto que vemos aquí, esta célula que vemos aquí, tiene un núcleo en forma de dos grandes lóbulos conectados, aunque aquí parece que están separados. Igualmente hay un puente de conexión que es casi inapreciable. Cuando tenemos una célula con granos en el citoplasma y un núcleo con dos grandes lóbulos, podemos deducir fácilmente que se trata de un eosinófilo. Un eosinófilo que también podemos llamar acidófilo. Ambos nombres corresponden al mismo tipo de célula, eosinófilo o acidófilo. Son células defensivas que se encargan de fundamentalmente fagocitar microorganismos que han sido marcados con anticuerpos. Es decir, los linfocitos o los linfocitos B fabrican anticuerpos. Estos se adhieren a las células invasoras o a las bacterias invasoras o a cualquier sustancia o agente invasor, y los acidófilos lo atacan y lo devoran, lo fagocitan. También encontramos esto de aquí, pequeños puntos de color rojo intenso. Esto son trombocitos o plaquetas. Los trombocitos o plaquetas no son realmente células, sino que son trozos de células. Los trombocitos o plaquetas se desprenden de una gran célula que se llama megacariocito, y recordemos que los trombocitos o plaquetas son los encargados de provocar coagulaciones masivas para evitar extravasaciones. Es decir, cuando hay un daño en un vaso sanguíneo, estos pequeños trozos de células se adhieren unos a otros, se aglutinan. En este escaso citoplasma que encontramos tienen gran cantidad de fibras contráctiles, se contraen y forman un tapón denso. Y estos son los tipos celulares que encontramos en esta foto de tejido sanguíneo.